Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido, doctor. Estamos hoy reunidos en la semana 24 de Online Virtual Education. Está reunido dentro del programa de Online Virtual Education a nombre de Auvernia, nuestros distribuidores autorizados en ese martes 14 de junio, año pandémico 3 del 2022. Es un honor tenerte aquí cerca. Hay una ola que volvió a regresar a nuestro país y al mundo, seguramente de regreso de algunos congresos, algunos de ustedes se han contagiado, les pedimos por favor redoblar de prudencia como nunca para seguir viendo sus pacientes y hacer lo que les gusta, la dermatología, la cirugía plástica o la medicina antiedad de su elección, la regenerativa, y en todas esas medicinas se recurre, como lo saben, cada día más a la tecnología, energy-based devices, los famosos equipos en base a la energía. Y una de esas energías es la luz, y como lo saben, la luz tiene que ser domada y trabajada y puesta con mucha precisión en unos aparatos, los láseres, desde mucho tiempo en dermatología, en cirugía plástica y en medicina estética mostraron sus usos. Les queremos agradecer y decir que esta noche están reunidas y reunidos numerosas y numerosos para acoger conmigo a un gran amigo, el doctor Ricardo Galván, que ya no presentemos más, dermatólogo, dermato-oncólogo, presidente de la Asociación Mexicana de Láseres, al igual que el encargado del título de láseres de la CILAD, la famosa Confederación Ibero-Latinoamericana de Dermatología. El doctor Galván es autor de numerosos capítulos de libros, webinars, y no lo presentamos más. Hace poco, junto con nosotros en la industria, ha organizado para ustedes el primer curso de dermatología de láseres con los mayores usos presentes para ustedes. Entonces, les quiero dar la bienvenida al doctor Ricardo Galván aquí presente con ustedes en vivo y a color desde Guadalajara, desde su consultorio con nosotros, presente para darles a ustedes y a nosotros un regocijo de cuáles son los presentes y futuros en los tratamientos dermatológicos con láser por parte del maestro doctor Galván en español en el texto. Saludos a ti, doctora, doctor, conectada, conectado. Te vemos numerosos aquí desde varias partes de la República. Damos un saludo, Ricardo, para que sepas al doctor Tenorio, al doctor Escobar, al doctor Berenice. Saludos, saludos a ti, Claudia Armida. Tenemos también a la doctora Maguayo, María Teresa Rosas, dermatóloga en formación del Pascua. Te mandamos un fuerte abrazo, la doctora Tamayo, así como aquí la doctora Neri, gran fan de ti, mi estimadísimo Ricardo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, regresando de París, ¿no, Emanuel? Muy bien, regresando del IMCAS, ¿Contento? recargado, todos felices, pero a trabajar, que es lo que nos hace más Sí. felices aún. Tú en tu consultorio, en tu clínica, en tu centro enorme, nosotros aquí, nómadas en varias partes del mundo. Un abrazo a ti, Ricardo, y excelente, excelente webinar con nosotros el día de hoy. Es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación, Emanuel, a toda tu gente, a todos Saneo, Bernia, que ya son varias veces que hemos interactuado. De hecho, que comentabas en el Congreso, pues tuvimos un workshop en vivo, si recuerdas, con Fotona, muy padre, con el profesor Marini, que es un gran maestro de láser mundial. Nos fue muy bien. Y hace tiempo tuvimos también con la parte de Erbium, del Dynamis también, si recuerdas, combinando tecnología con exosomas y todo muy bien, ¿eh? Siempre agradecido con ustedes porque son muy participativos en esta área que es muy importante, que es la educación médica continua. Eso es muy importante. Pues adelante, ilústranos de qué hay hoy y qué predice el futuro en Ok, dermatología con ok, láser. no soy Adelante. chamán ni gurú, pero vamos a intentar transmitirles lo nuevo que hay. ¿Me pueden permitir compartir la pantalla, por favor? Gracias. Te mandan saludos desde Guayaquil, Ecuador, conectados, fans tuyos. Gracias. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Vemos la pantalla ya completa?
Perfecto. Sí, doctor. Gracias, iniciamos. Pues miren, antes que nada quiero hacerles una pequeña comentario. Cuando yo fui residente hace 25 años, nada de lo que vamos a hablar ahorita, pues prácticamente casi existía. Antes era pensar en un electrobisturí y empezaba la era del tanque de nitrógeno líquido, el nitrógeno líquido. Ahora ha cambiado muchísimo. Yo ya no veo un consultorio dermatológico nuevo sin equipos de láser, luz pulsada o algunos otros equipos de energías aplicadas a la dermatología. No tengo ningún conflicto de intereses y vamos a ir directamente a la consulta diaria. ¿Qué hacemos en la consulta diaria? ¿Cómo usamos la tecnología en la consulta diaria? En el top 10, el número 1, pues sigue siendo el acné juvenil hasta la fecha. Si me dicen, doctor, ¿usted utiliza los láseres para tratar el acné juvenil? Claro, vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, número 1, el primer paso que hacemos es algo que son los LEDs. Mucha gente no le tiene fe a los LEDs o no tiene el conocimiento de qué son los LEDs. Pero los LEDs lo que hacen es una bioestimulación cutánea, teniendo un efecto antiinflamatorio y es un biomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos despertar las células para que reciban toda la energía que vamos a emitir con diferentes fuentes de luz, como lo vamos a ver enseguida, y podemos inclusive despertar para tener una anestesia mejor, si en el caso que vayamos a utilizar anestésico, por ejemplo, en tratar las secuelas del acné. ¿Cuál es la clave cuando utilizamos los LEDs? Que tienen que estar siempre a 5 centímetros del rostro o del cuero cabelludo, cuando se utiliza en cuero cabelludo. ¿Y qué es la razón principal? Que el calor, que esa pulsación de los LEDs, lo tengamos cerca para que haya una buena absorción y por lo menos se requiere de 20 a 25 minutos por área a tratar y lo utilizamos tanto en el pre, como ya les comenté, para una anestesia, para despertar las células, como en el post, cuando nosotros hacemos algún procedimiento quirúrgico, inclusive ya hay cabinas completas para un pre-lipo o una post-lipo, una pre-riti, una prosritidectomía. Entonces los LEDs es algo que tenemos que tener muy en cuenta, pues es algo que funciona bastante. Hablando de la parte que nos toca en la dermatología, que es el acné, miren, principalmente hay que utilizar LEDs rojos. LEDs que estén entre los 660 y los 840 nanómetros de distancia, que son los rojos de regulación. Vean, aquí tenemos los LEDs, cómo es esta pantalla que tiene LEDs. Si recordamos, los LEDs tienen que ser aquella bombilla que tiene todavía un ánodo y un cátodo. Esos son los LEDs buenos, los LEDs correctos. Miren, tocamos con nuestra cámara térmica y como miren, sube la temperatura hasta 53 grados. Esos son los LED correctos. Vean, cuando ya ponemos nuestra pantalla directamente en la cara y tomamos, vean, con nuestra cámara térmica, cómo empieza a subir la temperatura. Entonces, realmente podemos tener una bioestimulación. Ese sería el paso 1 para tratar un acné juvenil. El paso 2 sería el Neodymium Jack. Aquí quiero hacer una separación porque todavía hay gente que es principiante en esta parte de la tecnología y escucha Neodymium Jack. Tenemos dos tipos de Neodymium Jack. El Neodymium Jack de pulso largo, que como dice la palabra long pulse, pulso largo, llega, como ven en esta imagen, hasta la grasa. Y tenemos el Quick Switch, que es todo lo contrario. Es un pico alto de energía que trabaja en un punto específico y que no pasa más allá de 2 a 4 milímetros de profundidad, dependiendo si trabajo focalizado o desfocalizado. ¿Qué quiere decir? Pegado a la superficie cutánea o despegado. Entonces, si yo quiero trabajar en Neodymium Jack, voy a hacer esto que actualmente se llaman postes fríos de calor, que es expandir una onda calórica sin dar un daño térmico en la superficie de la piel para producir bioestimulación. O utilizo el Neodymium Jack Quick Switch en estos puntos altos de energía para hacer un efecto bactericida sin dañar la superficie cutánea. Por lo tanto, los parámetros recomendados los vemos aquí. Vean, spot grande siempre para trabajar si soy focalizado profundo o spot grandes desfocalizado para ser superficial y suave.
En este caso utilizamos el spot grande para trabajar desfocalizado y luego focalizado. O sea, quiero ser el poste de calor que sea esa expansión suave, que no dañe el tejido, como vemos aquí en el Neodymium Jack de pulso largo. Y cuando trabajo con el Quick Switch, entonces soy focalizado para tener esos 4 milímetros y poder tener ese efecto bactericida. Ahí están los parámetros. Vean cómo como monoterapia, que esa es la realidad, un láser realmente tiene efecto bactericida. Vean ustedes las imágenes con las sesiones mensuales. Realmente se puede lograr mejorías con un láser, con energía solamente, así, sin darle tratamiento tópico, ni dar tratamiento oral o sistémico. Sí, vean los antes y después, cómo hay las mejorías. Vean estos casos, cómo los efectos son muy buenos. Son sesiones mensuales y vean cómo realmente tenemos unos resultados excelentes en pacientes con acné activo de tipo juvenil, que es una muy buena alternativa. Aquí les pongo un artículo donde ya está publicado estos resultados. Para los que son lectores, pueden ver ahí la parametrología y vean lo que acabamos de comentar. Entonces, resultados muy buenos. El segundo top 10 en la consulta diaria que manejamos con láser es el melasma, el clásico cloasma, melasma que todos conocemos. Y ahí vamos a estudiar un poquito, recordar algo para ver por qué entra el láser. Si se fijan, hacemos esta diferenciación que es muy importante. Ya no quedarnos con la idea que el melasma es arriba, en medio y abajo, superficial, medio, profundo, no. Hay que pensar que el melasma va más allá, que tenemos estos tres tipos, tanto pigmentario como vascular y mixto. Si preguntan, bueno doctor, ¿y en porcentaje? ¿Qué porcentaje hay? El 60-65% es mixto. Hay un 5 un 10% vascular y pigmentario de alrededor de un 30%. Entonces, si nos quedamos con la idea antigua de que todo era pigmento, vean con estas cámaras nuevas cómo podemos diferenciar perfectamente el pigmento y lo vascular. Si nos quedamos con esa idea, pues por eso no había buenos resultados en los tratamientos. Entonces tenemos que pensar que la mayoría del melasma es mixto, por lo tanto, vamos a trabajar primero la parte pigmentaria. Vean, ¿cómo trato un melasma pigmentario? Un melasma pigmentario, tengo un láser Neodymium Jack que es específico 1064 para la feomelanina, que es la melanina más común que tenemos por acá en nuestro hemisferio latinoamericano. Les digo porque muchos alumnos preguntan, doctor, ¿y por qué vemos artículos que hablan más del 755 alejandrita? Bueno, si leemos esos artículos de melasma, por lo general son de poblaciones asiáticas, donde la melanina que predomina ya, que es la amarilla, no es tanto la FeO, sino es la EU. Entonces, por lo tanto, veremos artículos hablando del 755 en Latinoamérica, en LATAM. Lo más apropiado es trabajar siempre con 1064. Volvemos a repasar los parámetros, siempre spot grandes, desfocalizado, para tratar de ser superficial y suave. Lo que vamos a buscar es reeducar al melanocito. Vean, spot de 7, de 10, vean, las energías son bajas, con altas repeticiones y las sesiones son separadas, ¿sí? Son cada 4 semanas. Si nosotros exageramos en la cantidad de la energía, lo que vamos a hacer es dañar los melanocitos. Acuérdense, esto es reeducarlo, no golpearlo, lastimarlo, romper el melanocito. Eso se creía hace mucho tiempo, eso no es lo correcto. Miren, este es el endpoint correcto. Nosotros hacemos los pases. Por ejemplo, en este paciente con melasma en un fototipo 3-4, habitualmente el endpoint es rápido, es entre 4, 3 pases y vean cómo tenemos esta cara rosada. Ese es el clásico endpoint que vamos a buscar. Un segundo endpoint que podemos encontrar, volvemos al uso de la cámara térmica, que nos ayuda bastante cuando hacemos tratamiento láser. Vean cómo sube de 33 a 36. Vean cómo aquí no hay energía concentrada y aquí está la energía concentrada. Entonces ahí tenemos otra forma de ver el endpoint inmediato. Doctor, ¿realmente se puede tratar un melasma, el componente pigmentario, solamente con láser? Sí, vean estos buenos resultados.
Aquí yo agradezco a los alumnos, tengo muchos alumnos en Latinoamérica que me comparten sus casos, sus fotografías, y con eso podemos tener una idea, un compendio de cómo nos va en Ecuador, cómo nos va en Perú, cómo nos va en Chile, y vemos que prácticamente los resultados son uniformes. Yo agradezco siempre a los alumnos que compartan, y yo a la vez pues trato de compartirlo a ustedes. Ahora tenemos el melasma vascular. El melasma vascular, que es menos común, hablamos de un 5 o un 10%, se puede tratar con láser, claro. Tenemos que tener un láser que nos ayude a seguir esta regla. Esta regla es el ancho del pulso será el ancho del vaso, aplicable para Neodymium Jack de pulso largo, IPL y dye láser, ¿ok? Recientemente para el KTP de pulso largo también es aplicable la regla. ¿Y qué quiere decir? Que si tengo microvasos, como en la primera imagen, como en esa cara roja de 0.1, 0.3, pues tendré que tener un equipo que maneje un ancho de pulso de 0.3, 0.5. Los hay en Neodymium Jack, sí. Los hay en IPL, sí. Y lo hay en dye láser también. Entonces recordar, la regla del ancho de pulso será igual o casi igual al ancho del vaso. Y miren, vean, si yo tengo una IPL, pero una IPL de estas nuevas, SWT o SMT, que trabajan en fracciones de segundos, pues puedo, miren, utilizar 0,5 a 1.5 milisegundos. Entonces mi ancho del vaso es casi igual o igual al ancho del vaso, en este caso una microvasculatura del componente vascular de un melasma, y puedo hacer esa fotocoagulación adecuada, no quemar, fotocoagulación. ¿Puedo utilizar un Neodymium Jack? Sí, también lo puedo utilizar. Es más, lo ideal es utilizar los dos. ¿Por qué? Porque la IPL va a trabajar más en la OPSI, en la roja, y el Neodymium más en la meta, en la azul. Entonces yo puedo usar primer paso una IPL y segundo paso el Neodymium Jack ultrapulsado. Entonces yo puedo aprovechar ese cambio de la OPSI a la meta para que cuando yo use mi Neodymium Jack sea el resultado más óptimo, porque va a captar más la energía por tener más meta ya en el segundo paso. Entonces aquí tenemos este modo Genesis, que lo encontramos en los equipos de alta gama, como vean aquí. Vean cómo está 10 Hz de frecuencia, con un spot mediano a grande y con una afluencia pequeña, y entonces lo que hacemos, pasamos rápidamente nuestra pieza de mano y vamos dispersando la energía y haciendo esa fotocoagulación. Ahora viene el más difícil, el más frecuente, lo que es el melasma mixto. Es el más común, repito, en el 60-65% de los casos, que es esta típica imagen, zona malar, zona frontal, es lo clásico. Vean la dermatoscopía, cómo hay pigmento y vasos. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hablamos anteriormente, combino mi láser para pigmento y mi láser vascular. ¿Qué voy a trabajar primero? Como un sándwich. Primero pongo el pan, voy a lo más profundo, luego a la parte intermedia y superficial. Entonces trabajo lo vascular, luego trabajo lo pigmentario y finalmente puedo sellar con canales para hacer drug delivery. Aquí ven artículos donde combinan ya Q-Switch con IPL, donde se combina Neodymium Jack con Q-Switch. Entonces hay varias alternativas, o podemos hacer los tres pasos, como les comenté: LEDs, IPL, Neodymium Jack ultrapulsado y finalmente un Q-Switch que puede ser en nano o en picosegundos. Vean, esto es lo que queremos hacer. Eso es la dermatoscopía, que nos va ayudando a dar un seguimiento. Vean cómo está la imagen pre, cómo está la inmediatamente con la fotocoagulación, y veamos 4 semanas después cómo va este pigmento, estos vasos van involucionando. Acuérdense, vamos a reeducar, no dañar, no lastimar. Entonces, esto que les acabo de comentar, recientemente escribí este artículo que se lo dejo a todos los lectores para que lo lean, donde viene ya detallado más a profundidad cómo se utiliza el láser en melasma. Entonces, prácticamente no hay un melasma que no tenga que utilizarse la tecnología si queremos resolver el problema al paciente. Entonces, los invito a que utilicen más la tecnología. En el top 10, siguiendo de la consulta diaria, actualmente pues la rosácea, en algunos países más frecuente que en otros. En México tenemos rosácea, y siempre hay que recordar el componente vascular. Eso es bien importante.
volvemos a la regla del ancho del pulso, será el ancho del vaso. Entonces, si yo tengo una rosácea eritematosa, que sería aquí, vean cómo tengo que trabajar 0,5 a 1 milisegundos para tratar esa microvasculatura. Pero si ya tengo una rosácea eritematotelangiectásica, vean cómo cambia de aquí a aquí el ancho de pulso. O sea, yo puedo pasar primero mi IPL o mi Union Jack general en la cara para fotocoagular todo lo pequeño, hago un delay de 5 o 10 minutos y cambio el ancho de pulso para entonces yo trabajar ya en las telangiectasias, ya sea finas o medianas. Miren, tengo una IPL, es muy importante, estas IPLs nuevas que hemos ido comentando, que ya no son de filtro, sino son de cristal para tratar de ser convergente en la energía y ser puntual en estos vasos. Estas nuevas IPLs, vean la diferencia. Antes se expandía la onda de calor y quemábamos, éramos inespecíficos. Ahora con estos cristales y estos punteros pequeños, tratamos de ser muy asertivos, muy selectivos, y entonces podemos hacer esto que es la fotocoagulación, lo que buscamos. Y miren, vean, por ejemplo, este caso de una rosácea eritematosa, vean, con 0,5 a 1 milisegundo, con una energía muy baja, vean con 4 sesiones cómo logramos cambiarle la cara a nuestra paciente. Vean esto otro caso de rosácea en una paciente más joven. Aquí yo los hago siempre que razonen. ¿Hay una crema que quite los vasos? No la hay. Entonces, por fuerza, la rosácea tiene que llevar un tratamiento vascular con láser o con algún tipo de energía, como sería en este caso la luz pulsada. Vean cómo seguimos trabajando con una luz pulsada muy fina. Vean cómo trabajamos el componente vascular para evitar que esta nariz se vaya a formar a futuro un rinofima, que es una de las complicaciones más grandes de la rosácea. Entonces, hasta ahorita vemos cómo tanto un Union Jack ultrapulsado, una luz pulsada, las nuevas, nos pueden ayudar muchísimo a resolver esto que ninguna crema va a quitar en la rosácea. Los vasos, las venas no las quitan las cremas. Muchos de los alumnos me dicen, doctor, es que el tranexámico es un antiinflamatorio, no es un despigmentante ni es un quitavasos, es un antiinflamatorio cutáneo, que es diferente. Vamos a pasar al siguiente de nuestro top 10 de la consulta diaria. ¿Qué es esto? Las cefélides y los léntigos. Es muy común en cara y en mano. Y aquí tenemos que recordar un poquito lo que les contaba atrás. ¿Qué voy a tratar? Eumelanina, feomelanina, ¿dónde quiero trabajar? ¿A qué nivel quiero trabajar? Por eso a veces me preguntan, doctor, es que yo quisiera despigmentar con un diodo. No te va a dar. Es que yo quisiera despigmentar, por ejemplo, con una alejandrita. Bueno, en Latinoamérica, que es diferente a la melanina, no te va a dar resultados muy excelentes. Entonces, aquí es donde encontramos que el 1064, el Neodymium Jack, sigue siendo el específico, vean esta tabla, para nuestro tipo de melanina, que es la que tenemos en Latinoamérica, ¿sí? Eso hay que recordarlo, muy importante, porque si no entendemos bien por qué 1064 y no 532, en el caso del KTP. El KTP, ¿qué sucede? Tiene más afinidad a lo rojo, al componente vascular. Entonces yo puedo disparar un léntigo en un fototipo 1 o 2, una persona rubia. Pero si yo disparo con un KTP en un fototipo 4 o 5, puede haber una tremenda mancha posinflamatoria. Yo las he visto inclusive en fototipos 2. ¿Cuál melanina vas a trabajar? ¿Cuál es el componente? Dependiendo la longitud de onda, para que pueda ser certero en los tratamientos. Entonces, esto ya lo sabemos todos. Lo que es un quick switch es un pico de alta energía en un punto específico, sin generar un calor expansivo, sin dañar el melanocito, a las estructuras de alrededor de donde somos específicos disparando al target o la diana. Y por lo tanto, miren, de acuerdo a la longitud de onda, tendremos también el tipo de melanina y la lesión dermatológica pigmentaria benigna que queremos tratar. ¿Cuáles serían los parámetros? Miren, vean, si tengo efélides de cara y manos, fototipos 1 y 2, lo ideal es usar el KTP 532, trabajando siempre focalizado, vean, con energías bajas.
en el fototipo 3 y 4, ahí cambiamos la longitud de onda y nos vamos al 1064, trabajando focalizado y desfocalizado para poder tomar pigmento arriba y abajo y ser más certeros en los tratamientos. Entonces, dependiendo el fototipo, dependiendo la melanina, será la longitud de onda y el target que vamos a buscar. Vean, en un fototipo 1 o 2, vean cómo disparamos con un 532 y tenemos la púrpura. El endpoint está púrpura, momentánea, blanqueamiento y luego una púrpura. El blanqueamiento es el gas y luego aparece la púrpura, como un pequeño frosting. Miren, en cambio, cuando nosotros tratamos un fototipo 3, 4, 5 alto, cambiamos la longitud de onda porque la melanina es diferente, trabajamos focalizado y desfocalizado, y aquí tendremos un endpoint diferente que es una piel grisácea. Eso es lo que encontramos. Puede haber pequeñas petequias, pero ese es el endpoint que encontramos cuando trabajamos así. Vean otros más casos que nos comparten de Latinoamérica. Los alumnos, vean, ¿por qué? Porque en México no tenemos tanto fototipo oscuro como pasa en Perú, como pasa en Ecuador, como pasa en Venezuela, y los alumnos nos comparten los casos, vamos aprendiendo todos y vemos, entre más alto el fototipo tenemos que tener más cuidado por la mancha posinflamatoria. ¿Por qué? Porque seremos muy agresivos. Finalmente, dentro de la consulta diaria está esto que nos ha dado muchas satisfacciones, que es el poder tratar la onicomicosis. Esto nos ha recordado algo muy importante de entre los láseres, que es la fotoacustilisis. Es una parte del estudio de los láseres donde mucha gente desconoce o no sabe esta parte de o no la relaciona. Voy a hacer una pequeña introducción para que vayan entendiendo. Fíjense, no es nuevo, esto tiene 20 años. Empezaron con la idea siempre de la fototermólisis selectiva, o sea, un color, un cromóforo, una longitud de onda. Entonces decían, bueno, si el hongo más común es el T. rubrum y el color del cultivo es rojo, pues utilicemos láseres para colores rojos. Y entonces la conclusión es utilizar Nidinium Jack de pulso largo. ¿Qué sucedió cuando empezaron a disparar? Pues que era dolorosísimo, que hubo problemas hasta de circulación en algunos pacientes, puede haber inclusive necrosis, porque podemos tocar el componente lecho unguial y dañar la microvasculatura que nutre el vaso sanguíneo, que da todo el plato y el pulpejo, ¿no? Entonces, miren, los primeros estudios los hizo la doctora Yasmina Kosarev con Nidinium Jack de pulso largo, pensando en esa teoría de la fototermólisis selectiva. Rojo, pues Nidinium, ¿no? Empezaron con el Nidinium de pulso largo. Ahí están los parámetros. ¿Cuál era el problema? Que era dolorosísimo. Yo alguna vez me disparé hace 20 años, terrible, nadie aguanta esto. Se ha tratado de hacer bajo hielo, anestesia, enfriador, nada. Después apareció este grupo de la zona de Grecia, y dijeron, bueno, utilicemos también para rojo, que existe el KTP Quick Switch. ¿Y qué sucedió? Casi lo mismo. Se va al lecho unguial, al componente vascular y dolorosísimo. Bueno, nosotros, digo por nosotros, porque tenemos un grupo, nosotros, viendo todos estos estudios con Nidinium Jack, viendo estos estudios con KTP de Quick Switch, decidimos recordar ahora sí la parte que hay, que no es la fototermólisis selectiva. Los láseres no solamente es eso. Tenemos la parte de la fotoacustilisis. Si recordamos nuestras clases básicas de láser, Rutherford describió que todos los átomos del universo tienen su núcleo positivo y que lo que cambia son los electrones alrededor. Entonces, cuando yo disparo con un láser Quick Switch a un target, siempre escuchamos el fenómeno fotoacústico. Pa, 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 y de repente ese sonido empieza a morir. Pa, 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 pa. Entonces, ahí es donde llegamos a decir, ¿qué sucede? Pues es ese cambio de los electrones que están alrededor del núcleo, y entonces hacemos lo que dice la segunda ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces estamos cambiando los electrones del átomo. ¿A qué vamos con esto? Que si nosotros nos limitábamos al color, pues los hongos tienen muchos colores. Para empezar, una cándida es blanca, hay cándidas negras, hay cándidas verdes, Scapulariopsis brevicalis, hay de muchas,
Entonces decidimos tomar las bases de Rutherford y entonces tomamos el 1064 y empezamos a hacer nuestros estudios y vean diferencia. Número 1, que ya no hubo dolor, porque ya no nos vamos al lecho unguial, porque ya no competimos con la sangre. Estamos directamente en el núcleo y los átomos del hongo. En este caso, el rubrum o el que hay ahí, vean, seguimos haciendo estudios ahora para el SILAD, que vean nuestros resultados. Porcentaje altísimo de respuesta sin dolor. Entonces estamos en lo correcto. Y entonces viene esto que les acabo de comentar, que es la fototermólisis contra la fotoacustilisis. Y entonces, ¿cómo lo vamos manejando? Vean, aquí están nuestros parámetros clásicos que están publicados en los artículos que tenemos. Y vean cómo vamos midiendo el calor con la cámara térmica y vemos cómo vamos haciendo el criss-cross hasta que tenemos completamente, miren, el endpoint que buscamos. Aquí lo vemos más claro, el previo y el post. Entonces podemos tener un endpoint acústico, hasta que muere el sonido, primer endpoint. Segundo endpoint, con la cámara térmica. Repito, la cámara térmica es maravillosa para que tengamos endpoint bien exactos. Y miren, vean el visual, el blanqueamiento inmediato. Ese cambio de la pigmentación, si es que la hay. Si no hay, bueno, tenemos el endpoint acústico de la fotoacustilisis y tenemos el endpoint térmico. Entonces, por lo tanto, ¿cómo hacemos esto? Hacemos una sesión, citamos al paciente a los 4 meses y vean cómo empieza la uña a salir. Si tengo alguna duda, vuelvo a pasar a los 4 meses el láser. Si ya no escucho nada, es que no hay nada que haya que cambiar. Acuérdense, cambiamos los electrones, así se quedan y no se van a modificar. Por eso, cuando yo veo a alguna gente que quiere hacer sesiones semanales, quincenales, bueno, eso depende de cada quien. Pero en mi experiencia, que llevamos 7 años y llevamos más de 700 pacientes tratados, es una sesión, 84-86% de respuesta, 2 sesiones, un 14-16%. Seguimiento a 2 años y como monoterapia, no damos nada más. Vean los pre y los post y perfectamente los resultados. Seguimos con el tema de la fototermólisis y fotoacustilisis. Recordamos esto que ya se los platiqué, que es el modelo anatómico de Rutherford, donde vemos ese cambio de los electrones y entonces decidimos ir un poquito más para allá. Y entonces recordando esto, y pensando, dijimos, vamos a hacerlo también in vitro, porque me decían, doctor, es que estás cocinando o quemando solamente los hongos. No, repito, los estamos modificando. Y miren, vean aquí estos resultados hermosos. Vean cómo está el pre y el post. Vean cómo cambia los núcleos. Acuérdense, la segunda ley de la conservación de la energía. Vean, este pre y post lo hicimos en cultivos, en tubos de zafiro, lo hicimos en placas Petri, y miren, vean, por ejemplo, este otro, un canis, vean cómo cambian los núcleos, las paredes de los núcleos. Hay que recordar que tenemos hongos saprófitos que viven con nosotros. Entonces, lo comprobamos en vivo e in vitro. Y volvemos a esto que les acabo de comentar. La segunda ley de la conservación de la energía, hay que recordar, cambiar, no destruir. Entonces espero que lo que les haya presentado en la consulta diaria, que hay que pensar en el hoy, en el presente, el futuro, recuerden que nadie lo sabe, pero está aquí a la vuelta de la esquina. El presente es este. El presente es que ya tenemos que usar tecnología, láseres, luz pulsada, para ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Yo le doy las gracias a todo el equipo de Oberna y Saneo por la invitación y estoy abierto para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Les dejo aquí mis datos y gracias a todos por su atención. Muy amables. Muchas gracias a usted, doctor. Me presento, yo soy la doctora Tania Rodarte y le voy a hacer las preguntas que nos presentaron el día de hoy, empezando con, para buscar el endpoint con la afluencia que nos platica para melasma, ¿con cuántos pases más o menos se logra llegar a ese endpoint? Mira, si yo tengo una paciente con un fototipo 1 o 2, hablando de Q-switch, en el caso de pigmento, voy a ocupar de 8 a 10 pases.
Si yo tengo un fototipo 3-4, voy a requerir menos pases, que pueden ser 3 o 4, hablando de quick switch. Si están hablando de luz pulsada para la parte vascular, igual voy a ocupar con una luz pulsada de estas nuevas optimizadas de 4 a 6 pases con luz pulsada fototipo 1-2, y en una paciente morena fototipo 3-4, probablemente con 2 o 3 pases de luz pulsada tengo el endpoint. Excelente, muchas gracias. La siguiente que nos hace el Roy es ¿cómo se prepara la piel de pacientes con Fitzpatrick 3A4 para prevenir hiperpigmentación post-láser? Ok, mira, todos los pacientes hay que prepararlos dependiendo la historia. Yo no soy muy partidario de usar hidroquinonas. A mí me gusta preparar solamente con hidroquinona si el paciente no tiene muchos antecedentes de uso y sobre todo abuso. Si vas a dar hidroquinona, puedes manejarlo en crema al 4%, en pieles secas. Si vas a manejarlo en pieles grasosas, en gel al 2% hidroquinona, 21 días antes. Pero si el paciente tiene contraindicación o mucho tiempo de él estar utilizando este paciente hidroquinona, yo prefiero una fórmula triple modificada nueva que se usa actualmente, que va muy bien, que es ácido tranexámico al 3%, N4-butilresorcinol al 0.2%, con resveratrol al 2%. Utilizarla 21 días antes y es una muy buena opción para preparar al paciente pre. Y en el post, yo siempre espero, si trabajé ablativo o subablativo, 15 días después del láser para reiniciar el tratamiento. Si el paciente no se hizo nada ablativo ni subablativo, a la semana reinicio el tratamiento que tenía previo a la sesión de láser. Excelente, Doc. Muy bien. Ivette pregunta si hay alguna utilidad del CO2 en onicomicosis. No, no, para nada. Acuérdense, el CO2 es un láser ablativo que va a destruir. ¿Tú qué puedes hacer? Romper la uña nada más. Hacerle hoyos. Hay quien ha intentado hacer canales, que es muy doloroso, y meter producto. Yo no le veo sentido si con un quick switch, con una sesión, casi curas a todos. El CO2 es un láser ablativo, es para otras indicaciones. Excelente. Joab pregunta que si en melasma de 2 a 3 pases en endpoint para un componente vascular está bien 0.5 o 1.5 milisegundos. Si estamos hablando de luz pulsada, es perfecto. 0.5 a 1 o 1.5 en milisegundos. Y en julios yo trabajaría entre 1 a 3 julios. Si es un fototipo alto, 3-4. Si es un fototipo 1 o 2, yo pudiera subirle a 5 julios sin problema. Excelente, Doc. Últimas. Aquí pregunta el doctor Mario Ulises Hernández, ¿qué pulse train en melasma o fotodaño recomienda usar? Perdón, ¿me repites? ¿Qué tren de pulso en melasma o fotodaño recomienda usar? Tren de pulso, estamos hablando de luz pulsada. Mira, las luces pulsadas nuevas tienen trenes de 2 y de 3. El hecho de usar estos trenes nuevos de 2 o de 3 es que subdivides la energía para que sea más amigable y menos doloroso para el paciente. Vamos a decir un ejemplo. Yo puedo hacer un solo entrega con 10 milisegundos, con 10 julios y hago, pero puedo subdividirlo en 3 y hago pa, 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 pa. Es lo mismo, nomás entregado de una forma diferente, más suave, y puedo el delay abrirlo a 20, 30 milisegundos y entonces lo hago pa, 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 más suave, más confortable para el paciente, más tolerable. Por ejemplo, gente muy sensible o niños, es bueno usar trenes de 3 con delays grandes de 40, 50 milisegundos, subdividir la energía. Entonces, si me dices, ¿en qué patología en particular? Pregunta el doctor. En fotodaño o melasma. Okay. Bueno, es que es muy diferente. Melasma, ya te dije, yo pondría, si por ejemplo está hablando de trenes, yo pondría 0,5 milijulios, sí, perdón, milisegundos, con delays de 10 y con energías, por ejemplo, de 1 julios. Pero si ya es un fotodaño, pues tengo que ser más agresivo. Ahí tengo que trabajar con 3 milisegundos a 5 milisegundos,
un tren de 2 o de 3, y con energías más altas entre 5 a 7 o 9 julios, dependiendo la cantidad de fotodaño. Muy bien, muchas gracias, doctor. Últimas dos. Pregunta Ivette, si se puede usar en la misma sesión de léntigos, trabajar primero luz pulsada y después un Q-switch. Mira, si vas a usar la luz pulsada y la vas a usar full phase para rejuvenecimiento, está correcto. Pero si quieres usar la luz pulsada puntual para quemar un léntigo y luego disparar directamente otra vez en el léntigo, no veo sentido, porque puedes elevar mucho la energía y cambiar un léntigo a una mancha posinflamatoria. Yo puedo usar la luz pulsada toda la cara para rejuvenecer, mejorar la piel, de hoy 5 minutos de delay que baje el calor, y entonces puntual con el Quick Switch 1064 trabajo los léntigos o 532 si es un fototipo 1 o 2. Así sí se puede. Excelente, doctor. Preguntan con qué intervalo entre las dos sesiones de onicomicosis se hace una y otra. 4 meses. Ok. Su experiencia con el láser CO2 para melasma. No se metan, no se metan. Miren, yo nunca lo he usado, pero me llegan muchos pacientes. Repito, es un láser ablativo, no es un láser para pigmento. Yo sé que nadie vende pan frío. Yo sé que les van a decir que sirve desde para micosis, para pigmento vascular. No. El CO2 es un láser que es ablativo, es para cortar y coagular. Escuchen, cortar y coagular. Indicaciones: blefaroplastía, rinofima, cicatrices atróficas de acné, cicatrices de varicela atróficas, rejuvenecimiento facial, pero no es para melasma. Si yo disparo el melasma, yo expando el calor, destruyo la superficie cutánea, el melanocito va a ir rápidamente a reparar y va a producir una gran mancha. Se llaman manchas posinflamatorias, lo que va a producir un CO2. De acuerdo, doctor. Ya por último, el doctor León Neumann pregunta, ¿qué porcentajes de pacientes con melasma recibían después del tratamiento con láser? Ok, mire, eso es bien importante. Si trabajamos perfectamente la parte vascular, que eso es lo nuevo, si leemos el melasma actualmente, la clave es la parte vascular. Entonces, todo paciente de melasma tiene que tomar tranexámico o tópico, porque tenemos las dos posibilidades, previo y post. Si tenemos alguna contraindicación para el tranexámico, nuestra segunda opción es lo nuevo que estamos ya probando, que es la diosmina con dosperidina. Se puede dar oral en 500 miligramos 2 veces al día o 1 gramo diario, repito, pre y post, y la tópica al 3%, diosmina con dosperidina. Entonces, si no puedo usar tranexámico, tengo diosmina con dosperidina, que tiene menos efectos adversos y menos interacciones medicamentosas. Nos va bien, ya tenemos 1 año con experiencia con eso. El melasma, acuérdense, quito el componente vascular, va a mejorar muchísimo, pero tengo que tener la terapia de mantenimiento y la clave es lo vascular. En general, la mayoría de los melasmas. ¿Cuánto es el porcentaje de recidiva? Yo lo he visto en estos años que hago láser, de un 15 a un 20%, aún así, tratando el componente vascular post-láser. Mucha gente que utiliza el tranexámico o la diosmina dosperidina se da cuenta que mientras la toman, hiciste el láser, usaba tópico oral, el paciente está controlado. En cuanto deja estos medicamentos tópicos orales, vuelve el melasma, no en todos los casos, pero como en un 15 o en un 25%. Eso es real. ¿Por qué? Porque hay una inflamación cutánea crónica de años y eso no se va a resolver en 1 año o 2. Yo le digo al paciente, si te asoleaste 30, 40 años, probablemente requerramos por lo menos la mitad de ese tiempo ahora de cuidarte, de cambiar los hábitos de vida. Esa es la clave del melasma, pero sobre todo el componente vascular. Claro.
El mismo doctor León pregunta si en efélides y léntigos, ¿qué tantas lesiones se pueden tratar en una sola sesión? Las que gusten, o sea, obviamente si yo tengo la cara 100, pues nada más hay que avisarle al paciente que va a tener un edema. No es lo mismo 2 que 100, pero se pueden tratar incontables, sin problema, porque es puntual. Y acuérdense, estamos a 2 o 4 milímetros de profundidad, no hay problema. Perfecto. Por último, pregunta Roy Mendoza, ¿qué experiencia tiene con el láser frío y si lo recomienda? Láser frío. No sé si se refiera al láser amarillo que se está promocionando actualmente. Hay un láser amarillo que tiene una longitud de onda de 580 y tantos nanómetros, que le llaman frío porque no emite calor, y se está promocionando para la parte vascular. No sé si sea ese el que se refiere el doctor. Yo he utilizado el Yellow previamente, que vendía Asclepion, perdón por el anuncio. Lo utilicé algún tiempo, no vi muchos resultados porque la longitud de onda no es muy específica y aparte era un escáner. Hacerle un escáner subdivide la energía y necesitas mucha potencia. O sea, hablo que el equipo tiene que traer 15 watts y esos equipos traen hasta 5 watts, que no es mucha la potencia, y se quedan cortos. Después había el de Quanta, el 585, también se queda muy corto por el mismo tema de los watts y lo fraccionado. Si es este nuevo, lo vi hace poco, no lo he manejado, leí el brochure, parece que trae 10 o 15 julios, que eso ya es más interesante, ya no es un equipo pequeño, sino ya es una plataforma, si es el que yo vi, y pues sería probarlo para ver si realmente nos ayuda en la parte vascular. Repito, lo vascular es lo más difícil cuando uno estudia láseres, es lo último que uno aprende, porque hay que entender bien el ancho de pulso, el ancho del vaso y todo esto. De acuerdo, doctor. Y ya para cerrar, pregunta el doctor Mario Ulises si tiene pensado tener algún curso diplomado dirigido específicamente a médicos estéticos y si sí, en dónde pueden comunicarse o tener más información y algunas palabras pues de conclusión, doctor. Ok, miren, pues nosotros hemos trabajado el grueso con los dermatólogos porque somos dermatólogos, pero cada día esto se va abriendo más, va creciendo más. Y sí, en efecto, por ejemplo, hicimos el congreso hace un mes y estuvo abierto a los médicos estéticos sin problema. Con respecto a formación médica continua, pues tengo la parte del CILAT para dermatólogos certificados, ya tengo la parte con la Universidad del Valle de México para dermatólogos también, cirujanos plásticos que nos están pidiendo, y ya estamos por terminar el trámite para los médicos estéticos también tengan su curso de láser. ¿Cuándo va a ser esto? Yo creo que entre agosto a final del año, yo creo que ya anunciaremos esto en las redes sociales y por ahí vieron ustedes las redes, la sociedad, y pues yo estoy abierto para, acuérdense que el conocimiento es universal y lo único que deja uno es esto cuando uno se retira de este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que trato de ser su amigo más que su profesor. Me gusta que los alumnos me vean como su amigo más que el maestro. Me gusta enseñar mucho. Ya estamos escribiendo un segundo y un tercer libro de láser, que más adelante por ahí también les lo vamos a comunicar. Tenemos otro libro que ya está en disposición para el que quiera estudiar, donde soy colaborador de gran parte de él. Y pues agradecerles nuevamente a ustedes por la paciencia que le tienen a uno, por estas ganas de seguir con la formación médica continua, y que estoy abierto para cualquier otra invitación. Con todo gusto, ya saben, los espero en Madrid, que ya es a fin del mes. Tenemos un montón de parte del láser, tenemos un montón de cursos, los invito a que vayan, a los que puedan, y con todo gusto, pues aquí Emanuel, doctora Arnao, la doctora Guerrero Santos, todos los que trabajan ahí, pues muchas gracias por la invitación y estamos abiertos siempre al conocimiento. Gracias a usted, doctor. Linda noche. Igualmente a todos, chao, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. No olviden que pueden seguir al doctor en su canal de YouTube y en su página, en la página de la Sociedad Mexicana de Láser en Medicina y Cirugía. No se vayan todavía. Recuerden que la próxima semana tenemos un webinar el día miércoles
22 de junio a las 6 de la tarde con la doctora Sara Sherem de aquí de la Ciudad de México y la capacitadora Tracy May para el lanzamiento de la nueva marca de Auvernia, Skin Better Science. En punto de las 18 horas estaremos escuchando a la capacitadora Tracy May desde Inglaterra y a la doctora Sara Sherem desde aquí de la Ciudad de México para este nuevo producto. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube también, donde contamos con más de 4,500 seguidores y ya logramos los 200 webinars de los últimos 3 años. Ahí pueden ver este webinar, también va a quedar grabado, dentro de unas horas estará arriba. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos las siguientes semanas y muchas gracias al doctor, muchas gracias a la doctora también que estuvo presente el día de hoy, al doctor Ricardo y a la doctora Tania. Muchas gracias a todos los presentes por su apoyo, por sus preguntas y hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias.